coronavirus COVID-19 es la causa de una pandemia mundial que amenaza la vida de un gran número de ciudadanos en el planeta Tierra. En las calles resuena: resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Y entre tanto, los líderes mundiales intentan hallar la forma de convivir con el virus. En este escenario apocalíptico, más que nunca se requieren verdaderos héroes. Pues no, aún no me ha llamado. Pero estoy seguro de que Fernando Simón necesitará mi ayuda muy pronto. Solo un héroe de reconocido prestigio y archiconocido a nivel mundial puede ayudar a estos pobres humanos. O su archienemigo. Hola chicos, os presento a mis sobrinos Marcos y Blanca. Hola. Ah, ¿queréis un autógrafo o una selfie? ¿Pero tú quién eres? En casa nos dicen que es mejor no hablar con desconocidos. ¿Que no sabéis quién es Comando? ¿Pero qué os enseñan en la escuela hoy en día? Si es que lo único que hacéis ahí es ir a nada, os ponéis a jugar. Ay, Dios mío, qué buenos eran los tiempos de antes. El único superviviente del planeta Iringulanok destruido por los Mojinkuta, criado y entrenado en el planeta ¿te acuerdas de nuestro trabajo? Ah, sí. La escuela les ha pedido que hagan un trabajo sobre el coronavirus y les he dicho que les llevaría a la OMG. Aparentemente están intentando desarrollar una vacuna, así que creo que les podrían dar información de primera mano. ¿Os venís? Pues me va un poco mal, ¿eh? Estoy esperando una llamada muy importante. Pero él sí que va, ¿eh? Pues vámonos. ¡Vamos! Y se marchó y a su barco le... Oye, ¿y una cerveza? Vale, te da unas patatillas también, ¿eh? Y en el cielo descubrió... Las encuestas oficiales de la OMG, disculpen, unas almendrillas, muestran que cada día tenemos más transmisión. El objetivo con el confinamiento fue permitir reducir la sobrecarga de los servicios y garantizar un correcto tratamiento. Las fases de la desescalada ayudarán a alcanzar una nueva normalidad. Y en lugar de este rollo de los confinamientos y las fases, ¿no sería más fácil llamar a un superhéroe para solucionar la crisis del coronavirus? A ver, si llamar a un superhéroe fuese posible en una hipotética fase 4 de la desescalada, te preguntaría: ¿superhéroe? Maestro Primigenio fue derrotado por la tarotista cuántica. ¿Qué otro superhéroe conoce? Había uno, aquel, ¿cómo se llamaba? Armando o algo así. Ahora no me sale. ¡Ah, no! ¡Comando! ¡Uf! Deje, que bastante mal estamos ya. Procedamos a la siguiente pregunta. Que después de esta rueda de prensa me quiero confinar en el bar un ratillo. ¡Maldita sea! Como el COVID-19 acabe con la Tierra antes que yo, me voy a cabrear. Con lo que me costó robar la botella con la esencia de la dimensión oscura para dominar el mundo, espero que no me descubra nadie. ¡Hola! ¿Y esa botella qué es? ¡Métete en tus asuntos, niño! Oiga, un poco de respeto, ¿eh? He venido con mis sobrinos para hablar con alguien sobre el coronavirus para un trabajo para la escuela. He escuchado que la Organización del Mal Global está intentando encontrar una vacuna. Tal vez alguien podría darles información. A ver... ¡Ah! ¡Este chaval! ¡Tú! ¡Ven para acá! ¿Yo? ¿Qué quieres, conserje? ¿A ti no te han puesto a investigar el coronavirus? Ya me gustaría ya. Yo estoy colaborando en estudios sobre el 5G, los microchips, las conspiraciones comunistas, los Illuminati y otras cosillas que nada tienen que ver con el coronavirus. ¿O sí? Mejor será que les preguntes a la doctora negligente. Ella es la entendida. Pues claro, ahora la aviso. Esta sí, esta no. Esta me gusta, me la como yo. Con un murciélago. Esta sí. ¿Qué rara que eres, doctora negligente? Hola, ¿se puede?
Es la pesada esa. ¿Buscando problemas otra vez? Pues hoy no. He venido con mis sobrinos, Marcos y Blanca, que están preparando un trabajo sobre el coronavirus para la escuela. Ajá, pues aquí en la ONG estamos intentando encontrar la vacuna. Tenemos una en fase de prueba. ¿La queréis? No hace nada de daño. El científico charlatán ya la ha probado, ¿verdad? ¡Ay, qué dolor! ¡No me lo recuerdes! No, gracias. Esperaremos a la definitiva. Pues, ¿qué queréis saber, niños? ¿Cómo apareció el coronavirus? Pues mira, se piensa que el virus estaba presente en una especie de murciélago y acabó traspasándose a los humanos. ¿Un murciélago? Sí, por eso estábamos trabajando con murciélago infectado, para intentar encontrar la vacuna. Mirad cómo vuela, qué bonito ¡Pero que es. Zafete! ¡Cuidado! A ver si se infecta a alguien. ¿Qué va? Mira qué file que está el bicho. ¿No es bonito? ¡Vuela, vuela! Además, la puerta está cerrada. La puerta sí, pero la ventana no. ¡Oh, no! Como el sol cuando amanece. A ver si encuentro algún buen sitio para esconder la botella con la esencia de la emisión oscura. ¡Cuidado, conserje! ¡El murciélago está infectado! ¡Oh, no! Las personas mayores son especialmente vulnerables a la COVID-19 y suman la mayor proporción de víctimas mortales. ¿Cómo? Pues que no se me acerque. ¡Fuera de aquí, desgraciado! ¿Pero qué diantre hay en esa botella? ¡Nada! Solo son mis vitaminas. ¡Cuidado, que se escapa! Voy a infectar a todo el que pille por delante. ¡Rápido! ¡No podemos perderlo de vista! Un momento. Primero tenemos que tomar precauciones. El coronavirus se transmite principalmente por las gotitas de saliva. ¿Qué podemos usar para evitar el contagio? Una mascarilla para filtrar las gotitas de la nariz y la boca. ¡Qué buena idea! Además, así nadie puede saber si has frotado ajo en las tostadas. También hay que lavar las manos para no contaminarse. Exacto, con agua y jabón y durante unos 20 segundos para ir bien. Lo que dura un cumpleaños feliz cantando. Que por cierto, el día 15 de septiembre es el mío. Cumpleaños feliz. ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos cumpleaños feliz. ¿Os habéis acordado? ¡Qué ilusión! ¿Y qué has deseado al soplar las velas? Pues que me aumenten el sueldo, que llego justilla a fin de mes. Cuidado que te escucho. A trabajar más y desear menos. Que hace semanas que no te veo por la oficina. Si es que entre todos vais a ser mi ruina. Ni que fuera yo el Santander. Bueno, con tanta distracción se nos ha escapado el murciélago. En fin, uno más, uno menos. Espero que nadie se haga una sopa con él, porque era bien bonito. Vámonos a casa a confinarnos, niños, que mejor que no nos encuentre el murciélago infectado. Os voy a infectar a todos. Espera un momento, murciélago. ¿No te quieres quedar a cenar? Hay verdura, ensalada y pescado. Y de postre frutas con muchas vitaminas. ¡Maldita sea! Con esta dieta tan saludable, estos niños tienen sistemas inmunológicos más fuertes. Tal vez no estemos aún preparados para enfrentarnos a la COVID-19, pero mantenerse saludable y fuerte ayuda a contraer menos enfermedades. Bueno, pues tal vez me quedo. Ya me pensaré eso de seguir infectando. Solo tenemos una condición. ¡Que te laves bien las manos!